Las generaciones de computadoras, historia y características. Antes de conocer qué son las generaciones de computadoras, primero deberíamos de conocer primeramente qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma extremadamente útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Como sabemos, hoy en día las computadoras son de vasta utilidad y prácticamente imprescindibles para nuestra sociedad. Nos permiten comunicarnos, trabajar, aprender, entretenernos e informarnos. Sin embargo, las computadoras no siempre fueron como las conocemos ahora. Debido a eso surge la pregunta: ¿cuál es la historia de las computadoras? Pues recurrentemente, la historia de las computadoras se divide principalmente en 6 generaciones, y estas generaciones no son más que una manera de organizar el nivel de desarrollo, tecnología e inteligencia que tiene una serie de computadoras. De esta manera, el desarrollo tecnológico se puede cuantificar de una manera sencilla mediante generaciones. Por ello, la primera generación de computadoras comprende desde el año 1937 al año 1958. Es muy importante remarcar que la primera generación de computadoras se creó inicialmente con fines militares. Estas computadoras se caracterizaban por ser un conjunto de máquinas y circuitos complicados que eran muy pesados y muy costosos. Las computadoras de la primera generación eran capaces de realizar operaciones básicas, sin algunas de estas, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, a pesar de ser tareas tan sencillas, requerían de especialistas con grandes conocimientos para poder operarlas correctamente. Algunas de las características principales de las computadoras de primera generación es que, primeramente, eran sumamente grandes, utilizaban una gran cantidad de electricidad, generaban una gran cantidad de calor y eran sumamente lentas si las comparamos con las computadoras de hoy en día. El elemento tecnológico principal o representativo de las computadoras de primera generación es el llamado tubo al vacío o Ubuntu, los cuales servían para procesar la información de la computadora. Además, se utilizaban tarjetas perforadas para permitir la entrada y la salida de información de la computadora. Finalmente, se utilizaban cilindros magnéticos para almacenar la información de la computadora. El lenguaje de programación de las computadoras de la primera generación es el llamado lenguaje de máquinas, es decir, el lenguaje que el hardware de primera generación aceptaba. El único que era capaz de leer era el binario, que es el que se compone de únicamente unos y ceros, o en otras palabras, códigos que representan apagado y prendido. Este lenguaje era bastante complicado, por lo que podía hacer de tareas muy sencillas, tareas muy tediosas y muy complicadas, además que propiciaba que errores muy sencillos se complicaran bastante. Segunda generación de computadoras, 1959 a 1963. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de las anteriores. El elemento electrónico de esta generación fue el transistor, dispositivo electrónico que funciona a base de un dispositivo semiconductor con terminales que son utilizados como amplificador e interruptor. En los dispositivos de entrada tenemos al mouse. En los dispositivos de salida tenemos a la impresora de matriz de punto. En los dispositivos de almacenamiento tenemos al disco duro. Software. Sistema operativo. CTTS. Por sus siglas en inglés, Compatible Time Sharing System. Fue uno de los primeros sistemas de tiempo compartido. Multics. Fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido y tuvo una gran influencia en el desarrollo de los posteriores sistemas operativos. Software de aplicación. Las computadoras en esta generación manejaban aplicaciones específicas como realizar actividades de nómina, facturación y contabilidad. Lenguajes de programación. Ensamblador, programación de bajo nivel. Fortran, programación de alto nivel. Algol 58, programación de cómputo científico. Lisp, programación de alto nivel. COBOL, programación versátil. APL,
programación aplicativa. Simula, programación orientada a objetos. Tercera generación de computadoras. A finales de la década de 1950 se produjo la invención del circuito integrado chip por parte de Jack S. Kilby y Robert Noyce. Después llegó a Ted Hoffman la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código, otra forma de codificar o programar. A partir de esta fecha, empezaron a empaquetarse varios transistores, diminutos y otros componentes electrónicos en un solo chip o encapsulado, que contenía en su interior un circuito completo, un amplificador, un oscilador o una puerta lógica. Naturalmente, con estos chips, circuitos integrados, era mucho más fácil montar aparatos complicados como receptores de radio, televisión y computadoras. Sus características de las computadoras de tercera generación son menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos, se calculó el número pi con más de 500.000 decimales, se empezaron a utilizar los circuitos integrados. Evidentemente, después de la tercera generación de computadoras viene la cuarta generación de computadoras, la cual comprende de los años 1971 al año 1981. En la cuarta generación de computadoras hubo un cambio bastante radical que marcó un antes y un después en la revolución tecnológica. Todo esto debido a la aparición de los llamados microprocesadores, que significaron un gran avance en la microelectrónica. A partir de este momento, las computadoras se volvieron muy económicas y muy compactas, por ello las microcomputadoras se extienden al mercado industrial rápidamente. Con esto aparecen las computadoras personales, las llamadas PC, volviéndose imprescindibles en nuestra sociedad, dándole la bienvenida a la nueva y aún presente revolución informática. Algunas de las características principales de la cuarta generación de computadoras son: con la invención del microchip, las computadoras se hicieron mucho más accesibles económicamente, además de mucho más pequeñas. Esta generación de computadoras trae consigo una velocidad de procesamiento mucho mayor a sus antecesores, además de un consumo mucho más pequeño de energía. La cuarta generación de computadoras trajo consigo una comercialización mucho más profunda e importante. Algunos de los sistemas operativos que predominaban en las computadoras de cuarta generación eran principalmente el MS-2 y el Unix. Algunos elementos destacables de la cuarta generación de computadoras son que el elemento tecnológico más representativo es evidentemente el microchip, el cual es un sencillo chip muy delgado en el que se encuentra una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos que interactúan entre sí. Como hemos mencionado antes, sin duda, esta cuarta generación representaba un cambio drástico, pues nos indicaba que ya no es necesario ser un experto en programación de computadoras para poder usar una, sino que ahora cualquier persona que quiera usarla puede usarla, lo que, como sabemos, creó una revolución informática. Quinta generación de computadoras. La quinta generación de computadoras fue un ambicioso proyecto elaborado por Japón a finales de la década de 1982. Su objetivo era la creación de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de inteligencia artificial usando el lenguaje de Prolog, programación en Logic. Algunas de sus características fueron: tecnología ULSI, desarrollaron la verdadera inteligencia artificial, desarrollaron el procesamiento del lenguaje natural, avance en el procesamiento en el paralelo, avance en la tecnología superconductora, más interfaces de usuario amigable con funciones multimedia. Finalmente llegamos a la sexta generación de computadoras, la cual comprende el año 1990 hasta la actualidad. Esta generación es básicamente considerada como la unión de todas las generaciones de computadoras previas, pues todas y cada una de ellas han llevado a las computadoras directa o indirectamente a este punto de innovación tecnológica. Además, esta generación se caracteriza por retomar los conceptos añadidos por las generaciones anteriores, aunque se enfoca mayoritariamente en la inteligencia artificial, la cual significa que los dispositivos puedan tomar acciones de forma autónoma e inteligente. Algunas de las características principales de la sexta generación de computadoras son que esta generación de computadoras posee las computadoras más potentes, es decir, aquellas con la mayor velocidad de procesamiento, con el mayor almacenamiento y con la mejor tecnología en general, todo ello compactado en computadoras cada vez más pequeñas y más versátiles.
Esta generación también se caracteriza por la implementación de nueva tecnología que cambiará totalmente la informática como la conocemos. Algunas de estas tecnologías pueden ser el uso del Wi-Fi, los primeros teléfonos inteligentes y la implementación del SSD. Los sistemas operativos que predominaban en esta generación de computadoras son bastante variados, pues actualmente ya se han desarrollado una gran cantidad de estos debido a la gran comercialización y éxito de las computadoras en el mercado. Algunos de estos sistemas operativos pueden llegar a ser Windows, iOS, Android, Solaris, Linux, Red Hat, Debian, entre muchos otros. Algunas innovaciones remarcables en el software y hardware de sexta generación son: en el apartado de hardware tenemos que los procesadores se convirtieron en mucho mejores y se hicieron mucho más rápidos, debido a que se decidió cambiar de MHz, que significa megahercios, a GHz, que significa gigahercios. Se comenzaron a utilizar memorias de almacenamiento masiva, por ejemplo de hasta 4 TB, en computadoras de uso puramente personal. Además, se comenzó a utilizar la implementación de dispositivos periféricos, o también conocidos como conectividades inalámbricas. En el apartado de software tenemos la creación de la nube y la implementación de la programación heurística.